a su nombre. Gloria al Señor. Así que vamos a orar por la palabra en esta mañana. Yo te invito ahí con esa disposición que sé que has venido y le digas: Padre, aquí estoy. Amado Jesús, aquí está tu pueblo, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, dispuesto a oír la voz del Espíritu, Señor. Hoy oro juntamente con tu pueblo, Señor, y te pedimos, Señor, que la palabra encuentre cabida en nuestro corazón. Dígale, Señor, que tu palabra haya cabida en mí. Es más, dígale, Señor, abro cabida a tu palabra. Abro un lugar a tu palabra aquí en mi corazón, Señor, para que esa palabra yo pueda atesorarla, pueda ponerla por obra, pueda vivirla, pueda, Señor, Padre, practicarla, porque a eso venimos a este lugar, a escuchar tu palabra, para ponerla por obra, para practicarla en nuestras vivencias diarias. Dígale, Señor, tu palabra liberte. Espíritu Santo, esa es nuestra oración en esta mañana. Mira cada vasija, mira cada corazón, Dios. Mira cada uno de los que está aquí, Señor. Tú sabes, Dios, que hoy sea, Señor, tu palabra rompiendo esas ataduras. Que hoy tu palabra sea cambiando maneras de pensar erróneas. Que hoy tu palabra sea cambiando, Señor, actitudes, Señor, Padre, que no glorifican tu nombre. Porque tu palabra, Señor, es como espada, Dios, que nos transforma, que nos liberta. Y aquí estamos, Señor. Todo lo que no es tuyo, rómpelo. Todo lo que no es tuyo se seca. Todo lo que no es tuyo, Señor, consúmelo con el fuego. Ese fuego que está en este lugar, consuma. Dígale: consume, 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 Espíritu Santo, todo lo que no es tuyo, lo que no me deja oír la palabra, lo que me distrae cuando viene esa palabra que necesito y de repente un pensamiento distractor te desvía. Dile: Señor, que yo pueda capturarla en esta mañana, esa palabra que necesito para mi hogar, para mi vida, para mi familia, para mi transformación. En el nombre de Jesús, Dios, henos aquí, háblanos, porque queremos escuchar tu voz. Como los discípulos escuchaban tu palabra, así estamos en esta mañana en este lugar, para saciar nuestra alma. Como el cuerpo se sacia del pan material, también se sacia del pan espiritual. Palabra de vida, palabra que transforma, Señor. Que ellos te vean a ti, que ellos te escuchen a ti, y todo lo que no viene de ti, Señor, sea quebrado, pero lo que es tuyo penetre. Lo que es tuyo penetre en sus corazones y les transforme en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, gloria damos al Señor, amén. Bueno, amada iglesia de Cristo, en esta hermosa mañana quiero compartir con ustedes una palabra que se llama: lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo usará para bien. Dígale al que está a su lado: lo que el diablo ha tramado para destruirte, lo que el diablo ha tramado para hundirte, lo que el diablo ha tramado para apartarte, Dios lo usa para bien de tu vida, para bien de tu familia, para bien de tu ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, y a su nombre. Porque Dios es fiel, iglesia. Amén. El diablo trama contra nosotros. ¿Cuántos tienen un enemigo? Y mira el que está a su lado, no es su hermano. Dígale: mi enemigo no es mi hermano. Tu enemigo no es la vecina que te echa la basura. A su nombre. Tu enemigo no es la del lado. A su nombre. ¿Quién vive? Tu enemigo no es el que te está haciendo la vida imposible. Tu enemigo es Satanás. A su nombre. ¿Cuántos dicen? Así es. Ese es el enemigo nuestro. Jesús nos mandó a amar a todos nuestros hermanos, por difícil que sean. ¿Cuántos dicen amén? Por imposibles que parezcan. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay personas que se parecen muy imposibles, ¿cierto? ¿A cuántos les ha tocado gente imposible que dice humanamente son imposibles? Pero por imposibles que parezcan, hermano Frankie, Dios dice: ámalo, bendícelo, ayúdalo, levántalo, abrázalo. A su nombre. No lo digo yo, lo dice el Señor, y es lo que debemos llegar. Todos los días nosotros a ese nivel debemos llegar. Amén. ¿Cuántos dicen estamos trabajando en ello? ¿Es fácil? Diga, pregúnteme: pastora, ¿para usted es fácil? Pregúnteme. No, da ganas de pasar carta de renuncia.
Pero al Señor no se le da carta de renuncia. Hasta la muerte serviremos a su nombre. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Entonces, teniendo en cuenta en eso, a lo largo de la vida, usted y yo hemos enfrentado al enemigo que ha tratado de ¿qué? De destruirnos. Podemos verlo desde el comienzo, cuando Dios crea al hombre y le entrega el poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le entrega la autoridad y le dice a Adán: venga, mi hijo, en mis palabras, ¿no? En mi época, venga, mi hijo, usted es el que va a gobernar. Mire todo esto. Usted es el que va a señorear sobre todo esto. Usted es el que va a gobernar sobre todo esto. Usted va a ser el Señor de todo esto. Y el diablo dijo: ¿qué? No. Qué envidia sintió el diablo. Dijo: ay, ¿cómo así? Qué envidia. Por eso la envidia no es de Dios, iglesia. El diablo se llenó de envidia y dijo: ¿qué? Voy a tramarme algo. Porque Adán tenía ¿qué? Y Eva tenía ¿qué? Un enemigo, como lo tiene usted y lo tengo yo. Y entonces empezó a tramar. Y cuando vio a Eva por allí despistada, solita, entretenida entre las flores, el esposo de pronto estaba por allá a la hora, ¿cierto? Haciendo otras cosas. Le dice: oye, Eva, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Eva le dice: bien, porque estaban conversando, ¿no? Le dice: ¿y qué haces por acá? No, aquí mirando la creación, parafraseando, ¿no? Y de pronto la sirvienta le dice: ve, Eva, ¿con qué? ¿Con que Dios les ha dicho a ustedes que no pueden comer de ese árbol? Ay, sí, mi esposo me dijo, y Dios, que ese árbol no lo podemos tocar. Eva, eso es cuento, mentira. Dijo: eso es mentira del diablo. Eva, le dijo: Eva, la miró a los ojos y le dijo: Eva. Y entonces Eva lo que me dice: eso es cuento. Dios lo que no quiere es que vos sepas todo lo que Él sabe. Y a Eva se le pusieron los ojos así, así. Y se fue y cogió el árbol. ¿Y a dónde andará el Adán? Salió corriendo Eva con su traje. Todavía no tenía traje, ¿no? Pero salió corriendo Eva. Y le dice: amor, come. No le contó, primero le dice: come. Y él no le dijo como los esposos no dicen a la mujer que preparó, ni que, y se la comió. Y de repente se empezaron a sentir como incómodos, raros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa si yo era una persona feliz? ¿Qué pasa si yo me sentía emocionalmente estable? O sea, ¿qué pasa? Empezaron a sentirse como cambios y tristes y acongojados. Esos dolores que vi, ¿cuántos pasan momentos de dolor en su vida? Ellos empezaron a experimentar sentimientos que nunca habían experimentado. Wow. Y Eva empezó a llorar como las mujeres. ¿Por qué me hablas así? Pasaron a pasar cosas en la vida de ellos que no vivían, porque antes estaban en el plan de Dios, en el diseño original de Dios, y estaban ahí Dios, esa cobertura, pero de repente se va la cobertura de Dios, iglesia. Porque el enemigo quiere sacarte del propósito, porque el diablo quiere sacarte del propósito. Pero tenemos a un Dios que es todopoderoso y victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Satanás quiso destruirlos, pero Jesús, el Padre, ya tenía algo planeado. ¿Cuántos dicen amén? Ya tenía planeado que Jesús viniera a la cruz del Calvario a morir por nosotros, a su nombre. Y le sigo contando, iglesia, y de repente el diablo dijo: ¿cómo así? Que alguien va a venir a morir por esto, si yo ya les quité el poder, las llaves de la autoridad. No, tengo que tramar. Dijo: lo mato. Ya el pueblo estaba corrompido, ¿verdad, iglesia? Ya tenía maldad, perversidad, porque ya estaban lejos de ¿qué? De Dios. Y el diablo empezó otra vez a planear. ¿Qué empezó a planear? La destrucción del Salvador, a su nombre. Y el diablo dijo otra vez: la envidia. Que el rey del mundo, que el Salvador. Y empezó a maquinar. Y algo tengo que hacer. Diga conmigo: maquinó. El enemigo maquinó. Y empezó a planear. Dijo: ahí está, lo mato. Le voy a dar la muerte. Él estaba diciendo, él creía que era él. No sabía que había un propósito en Dios para ellos. Y él dijo: ahí está, lo mato y le voy a dar la muerte más terrible que pueda vivir un ser humano en la tierra. Porque recuerde, Jesús era un ser humano en la tierra. ¿Cierto que sí?
Y dijo, ahí está, lo destruyo. Lo peor que puede vivir un ser humano lo va a vivir. Y se burlaba, me lo imagino, ya lo derroté. Y empieza Jesús a padecer. Dígale a su hermano, Jesús empezó a padecer. El diablo empezó a hacer que Jesús padeciera y sufriera dolores. Y empezó a avergonzarlo. Dígale, lo avergonzaba. Ay, que es que hijo de Dios. Ese no es el evangélico que dice que es muy hijo de Dios, que Dios le da el poder, que Dios lo guarda, que Dios lo cubre. Y véalo, ahí arrastrado llevando una cruz. Y el diablo estaba convencido que lo estaba derrotando. Y Jesús seguía arrastrando la cruz. Dígale a su hermano, Jesús cargaba la cruz. Le pusieron una corona de espinas, hirieron su cráneo y Jesús cargaba esa cruz por amor a usted y a mí. Y el diablo dijo, no, lo estoy venciendo. Y de repente lo levanta en la cruz, lo cuelgan. Y el diablo dijo, esta es mi victoria. De repente Jesús hasta que botó su última gota de sangre. Y dice la Biblia que él suspira su último aliento. Y el diablo dijo, lo vencí. Cuando de repente el infierno empieza a estremecerse a su nombre y el infierno empieza a temblar a su nombre, Jesús va a lo profundo del infierno y le dice, lo que tú pensaste para mal, Dios lo usa para bien, porque nos da la victoria a su nombre, nos da la victoria. Jesús fue al infierno y le dijo al diablo, lo que tú pensabas que era para destruirme, era el propósito que me estaba catapultando a llevar la conquista y la salvación a la humanidad entera, para rescatarlos del lugar donde Satanás los había llevado. A su nombre, yo de usted gritaba, daba júbilo, porque gracias a hecho Jesús nos ha dado esa salvación eterna. A su nombre y a su nombre. Por eso, iglesia, lo que el diablo use para dañarte no te va a destruir, no te va a matar, no te va a hundir, porque Dios lo va a transformar para bien. Cuando dicen amén, a su nombre. ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? Cristo vive. A su nombre. A lo largo de la Biblia vemos que Satanás intenta destruir los planes de Dios en cada uno de los discípulos. Ustedes lo han visto en los profetas. Si vamos al Antiguo Testamento, intentaba ¿qué? Destruir. Porque esa es la función del diablo. Usted tiene que entender, iglesia, que él es usurpador, que él vino para matar, que él vino para destruir, que él vino para dañar. Mas Cristo vino para darte vida, y no solo vida aquí en la tierra, sino vida eterna. A su nombre. Dígale a su hermano, vida y vida eterna, aleluya. Él vino para darnos vida, Él vino para darte propósito, Él vino para llevarte al cumplimiento de tus sueños y sus anhelos conforme a su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y Él va a tratar de dañar tu familia, Él va a tratar de dañar tus hijos, lo hemos visto. Y podríamos pasarnos toda una semana, 2 semanas hablando de todo lo que el enemigo ha hecho en diferentes hombres de Dios, pero al final Dios lo ha convertido ¿en qué? En bien, en bendición. A su nombre. No sé qué estés pasando, no sé qué estés atravesando, no sé qué batalla estés cruzando o qué mar estés atravesando, pero sí sé que todo proceso que estés viviendo, que te esté causando tal vez dolor, quebranto, que sientes que no puedes más, recuerda que todo eso es necesario que pase para poder llegar a tu victoria. A su nombre. Es más, ¿qué te estoy diciendo? Que a pesar de la dificultad, que a pesar que esté de pronto naufragando, hay una esperanza para tu vida, para tu familia y para tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Hay una esperanza para ti, hay una esperanza para ti, hay una esperanza para la familia Hurtado Rodríguez, aleluya. Hay una esperanza para la familia González, hay una esperanza para la familia Carabelí, hay una esperanza para la familia Rivas. Su nombre, coloque el nombre de su familia ahí. Vamos, declare que hay poder en tu boca. Hay una esperanza para la familia Grueso, para la familia Chará. Vamos, declare para la familia Moreno. Hay una esperanza para tu casa, hay una esperanza para tu matrimonio, hay una esperanza para tu hogar, para la familia Ramos, para la familia Hurtado. ¿Cuántos dicen amén? Hay una esperanza para la familia Mejía, Reinel.
¿Cuántos dicen amén? Hay una esperanza, no importa. Recuerda que Dios todo lo usa para bien nuestro. A su nombre. Tal vez hoy estás atravesando dificultades, pero ese no es el final de tu historia. Tal vez hoy te has sentido desmayar, pero recuerda que ahí está el que te levanta en tu debilidad. A su nombre. Y Él se llama como Jesús. Diga, Él se llama Jesús. Él se llama Jesús. El que me levanta en medio del proceso. A su nombre. Quizás el enemigo ha querido dañarte y has pasado pruebas inesperadas. ¿Cuántos han pasado pruebas inesperadas? Tal vez de enfermedad. ¿Cuántos aquí han vivido problemas difíciles de salud y se han sentido ya no puedo más? Déjame decirte que Dios tiene la última palabra sobre tu vida. Hermana Ana, Dios tiene la última palabra sobre ti. Amén, Él tiene la última palabra sobre ti. El enemigo puede querer hacer, pero Dios es mayor que el diablo. Amén. Solo necesitamos creer y confiar. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, hermano, cree y confía. Dígale, no dudes. Dígale, no hay mancha de error en ello. Solo tienes que probar y ver la gloria de Dios. A su nombre. Vaya por favor conmigo al libro de Hechos 2, 23, 24. Para confirmar lo que le he hablado en esta hora. Amén. Y por favor, la hermana Fernanda me busca Colosenses 2:15, por favor. Hechos 2, 23 al 24, ¿ya lo tenemos? Vamos a leerlo. Usted va a leerlo a voz de trompeta en el nombre de Jesús. Amén. Con voz de trompeta. Por favor, ¿me acompaña? Hechos 2, 23 al 24. A su nombre. A su nombre. El diablo dijo, lo maté. Ignorante del poder de Dios, ¿verdad que sí? Porque el poder de Dios va más allá de cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 2:15, hermana Fernanda. Mire, ahí hay un acontecimiento poderoso. Mientras el diablo estaba pensando que lo estaba destruyendo, lo que estaba era catapultándolo hacia llevar al diablo a su misma derrota. Porque cuando Jesús va a la cruz, dice que exhibió públicamente ¿a quién? A las potestades, a los principados y a las huestes de ¿qué? De maldad. Es decir, que mientras el diablo estaba usando, creyendo él que estaba logrando la derrota de Jesús, estaba logrando era su propia derrota. Porque Jesús lo exhibió públicamente y hoy es conocido como espanto. ¿Cuántos alaban a Cristo? Alaba su nombre. Cristo lo venció. Lo que el diablo usó para mal, no sabía que era catapultando a Jesús hacia la gran victoria. Su nombre. La cruz es la mayor prueba de que Dios transforma el bien en mal. Dígale a su hermano, la cruz es la mayor prueba, la mayor demostración de que Dios transforma el mal en bien. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ahora quiero que escuchemos la historia de un hombre llamado José. Dígale al que está a su lado, un hombre llamado José. Y todos sabemos que José vivió situaciones, nadie quisiera compararse con José, ¿verdad que sí? Hay hombres de la Biblia que uno dice, uy, y uno dice, eres una Débora. ¿Cierto que sí? Eres una Esther. Pero que digan, eres un José, usted que dice, hay poder en la sangre de Cristo. Casi 20 y pico de años le tocó a este hombre, ¿verdad que sí? O usted que dice, aleluya, casi nunca escuchamos que diga, eres un José, ¿verdad que no? ¿Usted ha escuchado a alguien que le digan, eres un José? No, pero sí escuchamos que eres una Débora, eres una profeta de Dios, eres
esto eres lo otro, pero con un José nunca nos han dicho, eres un José. ¿Y qué dice usted? Dice, hermana, eres un José, un Jo. Nadie quiere, ¿verdad que no? Porque vamos a mirar, amén. Esa es otra historia, dice la hermana Fernanda. Génesis 50:20, por favor, vamos a leer Génesis 50:20. Ahí donde usted está, lo leemos juntos. Génesis, gracias hermano José. Génesis 50:20. ¿Estamos allí? ¿La iglesia está allí? Gloria al Señor. Mira lo que dice, vamos a leerlo a una voz, ¿listo? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los hermanos, todos saben, ¿cuántos saben la historia de José? Se la voy a narrar por si de pronto hay alguien nuevo y además uno nunca descansa de escuchar la palabra una y otra vez, ¿verdad que sí? Entonces dicen amén. Y entonces la historia habla de José, un jovencito, hermano de Benjamín, que era un joven consentido de papá y mamá, ¿cierto que sí? Era un niño consentido y el papá le hacía su túnica de colores. Y yo me imagino a ese José con su túnica de colores diciendo a los hermanos, mira lo que me hizo, me regaló mi papá y él fue el que la tejió. Y los hermanos, el enemigo había entrado en el corazón de ellos y estaban llenos de ¿qué? De envidia. Y tenían mucha envidia por su hermano José. Es decir, que ellos no querían el bien de su hermano. Y está muy mal. La envidia es algo diabólico, iglesia. La envidia es algo destructivo y lleva a las personas a hacer daño al prójimo. Hoy estamos viendo gente que mata por envidia, que habla mal del otro por envidia. Porque la envidia es pecado. Dígale a su hermano, la envidia es pecado. Bueno, los hermanos de José eran ¿qué? Envidiosos. Tal vez si nos vamos a entrar, tenían proceso, necesitaban sanidad interior, necesitaban liberación, muchas cosas, ¿verdad? Pero el punto en esta mañana es que ellos estaban llenos de envidia contra su hermano y planeaban en su corazón hacerle ¿qué? El mal. Y el diablo le dio papaya. El papá le dice, José, vení hijo, amado mío, y le dio un beso en la frente porque era el hijo de papi. Haceme un gran favor, váyase al campo, busque a sus hermanos y me les lleva el vianda. ¿Me les lleva qué? El alimento. Y José, gracias mi hermana, Dios le bendiga. José contento, toma su vianda, me imagino. Yo no sé en qué andaban en ese tiempo. En los leones, ¿no? ¿Verdad? José andaba en ese tiempo y no sé si andaban en burro, no dice, ¿cierto? La Biblia no dice en ese momento, pero me imagino andaba en algo. Y se va a buscar sus hermanos cuando los hermanos que lo amaban tanto lo ven. Y dijeron, tan lindo mi hermanito, tan bello. No dijeron eso. Dijeron, como una película del antagónico, allá viene el hijo de papá y mamá. El que me restregó su túnica de colores, ¿te acordás? Velo, allá viene. Esa es mi oportunidad. Y el otro lo mira y le dice, matémoslo. Y el otro le dice, acabemos con él. Y el otro le dice, esta es nuestra oportunidad. Y de repente uno atrás le dice, no lo matemos. Porque si se muere, pues no va a sentir dolor. Hagamos algo peor. Metámoslo a una cisterna que sufra. Y después lo vendemos. ¿Estaban planeando qué? Mal. ¿Estaban planeando qué? Mal. Cualquier parecido con la realidad, en el pueblo de Dios no se ve esto. Dígame, en el pueblo de Dios no se ve esto. Nadie quiere destruir el ministerio de su hermano. Nadie habla mal de su hermano. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y entonces pues ya lo metieron en la cisterna, mi hermano. ¿Estaban planeando qué? Mal. De repente todo se da, ¿no? Pasan unos cambiadores o compradores, pasan unos compradores por ahí. Y vienen ahí los compradores, me imagino cuando pasa el carro de la chatarra, compro chatarra, ¿han visto? Me imagino que venían por ahí los compradores, compro esclavos,
Compro esclavo, esa es la oportunidad. Y entonces sacan a José, al que Dios le había mostrado sueños, al que Dios le había mostrado un propósito. A su nombre. Al que Dios le había revelado en visiones lo que iba a hacer con él. Al que Dios le había dicho: te haré grande, haré de ti cosas grandes. Al que Dios le había dicho que él sería arriba y que todos se estarían inclinados. Y el papá le dijo: ¿qué te pasa? Yo me voy a humillar ante vos, ¿qué te pasa? Estás comiendo frijoles trasnochados, arrepentite. Porque hasta el papá se le enojó a José. ¿Usted lo ha leído? Como que, ubícate pues, yo soy tu papá, a ver. Pero Dios le estaba mostrando lo que iba a hacer con él. Dios le estaba mostrando un gran propósito, un gran proyecto que tenía en un sueño. Y su realidad, sus hermanos lo odiaban y lo vendieron como esclavo. ¿Cuál era su realidad? Sus hermanos lo odiaban y lo vendieron como esclavo. ¿Y cuál era el sueño de Dios que le había puesto Dios a él? Que lo iba a colocar por arriba y que lo iba a usar y que todos se inclinarían ante él. Usted sí le estaba diciendo: te voy a poner a gobernar. Por eso le mostraba que las espinas se inclinaban ante él, porque él iba a estar en lugares altos de gobierno y de autoridad. A su nombre. Y a su nombre. Y entonces lo venden como esclavo y se lo llevan y va a dar a la casa de Potifar, ¿no? Y llega a ese lugar y Dios le coloca gracia. Oiga, hermano, Dios le coloca gracia. El diablo pensaba ponerlo como esclavo y había una esclava de maltrato, destrucción, pero Dios le coloca gracia y llega a la casa de ese varón y ella da gracia y lo pone en lugares ¿qué? Altos. Lo que Dios estaba usando para mal, Dios allá lo transformó en ¿qué? Para bien, porque él llegó a gobernar en esa casa. Y le dijo el Señor que le entregó, porque no me acuerdo para no ir a decir lo que no dice la palabra, pero usted sabe, le dice: puedes tomar todo lo que quieras, menos a mi esposa no la mires, no la toques, cuidadito. Eso es lo único prohibido aquí. Y José lo tenía claro, un hombre que temía a Dios. Dijo: esa mujer era hermosa, pero esa mujer es intocable. A su nombre. Y entonces el diablo dijo: no, yo tengo que hacer algo. Como si yo lo pensaba y era que lo mataran, pero no me salió el plan que lo mataran. Entonces dije: vendan como esclavos, pero no me salió el plan, porque en vez de estar sufriendo, está gobernando en la casa ya. Algo tengo que hacer. Y ¡pum!, se le metió a la mujer del jefe, a la que no podía, a la que lo único prohibir, se le mete. Haga cantar. Lo mira y dice: oh, yo ya llevaba tiempo en el palacio, porque antes no lo había mirado. Y empieza el diablo ahí: tengo que hacer algo. Y la mujer todos los días, dice la Biblia, que iba y le decía: oh, José, vení. José: no, señora, el Señor me dio autoridad sobre todo lo que hay aquí. Como el Señor le dijo a Eva: puedes comer de todo menos del árbol de la vida. ¿Están notando? Y luego le entregan a José, a Eva y a Adán le dijo: pueden comer de todo menos del árbol de la vida. Y el diablo que le dijo: comelo. Luego vamos a la historia de José y pasa igual: puedes tener derecho a todo lo que está aquí, menos a la mujer. ¿Y qué hizo el diablo? Se le metió a la... Y todos los días le persistía. Cada que lo veía, yo creo que se le ponía, yo sé, ya se imagina la minifalda. Hombres, ese es el diablo, repréndanlo. Se le ponía la pechugón y salía a barrer la calle con la pechugón, y el hermano está aquí barriendo y la hermanita, la vecina. Cuidado, cuidado. Dígale al que está sus varones: cuidado. Tranquilo, para las mujeres también hay. Y sale el vecino para el gimnasio con la pantaloneta cachetera y las piernas musculudas y la camisilla que le queda aquí así, porque va para el gimnasio. Y el marido de la hermana barrigón y flaquito. Pero usted dice: te reprendo, diablo, a su nombre. ¿Quién vive? Ah, porque también la mujer, no, hay mujeres que también tienen tentación. Amén. Diga hombre, diga varón, no todo es para los hombres. Defiéndanse, caballeros.
No todo es para los hombres, las mujeres también tienen tentaciones que tenemos que vencerlas, su nombre. Pero en este caso, bueno, sale y hasta que José desistirle, y él decía, no puedo, contigo no, tú me eres prohibida. Y esa mujer dijo, me imagino que llegó el último día y el diablo persiste. El diablo, así como Dios nos dice a nosotros, persiste, insiste hasta que venzas el pecado. El diablo también dijo a esa mujer, persiste hasta que lo logres. Y esa mujer se volvió persistente para hacer caer a ese varón, mujeres. Pero ese hombre tenía temor al Señor, como lo tiene esta iglesia, como lo tiene usted. Aleluya, a su nombre. Y entonces este hombre, esa mujer llega y me imagino que lo cogió ahí de sorpresa. Y ese hombre dijo, uy, ¿qué pasa? Cuidadito. Y le agarra, que duermas conmigo, y le agarra el manto. Y Josué, dice la Biblia, que salió picado. Dijo, como decimos acá los colombianos, patica, ¿para qué te tengo? Y salió corriendo. Y yo creo, cosa mía, yo me imagino, ¿no? Padre, guárdame. Ay, Padre, guárdame, líbrame del mal, que no venga acá donde me metí. Y el diablo le dice a esta mujer, no pudiste hacerlo caer, pero hay otra forma de destruirlo. Di que trató de violarte. Y otra vez la mujer se le mete el bicho. Empezó a gritar, auxilio, auxilio, me querían abusar. Y se llaman los sirvientes, ¿qué pasa, jefa? Ese José casi abusa de mi integridad. Una mujer tan pulca, tan santa como yo. Y después ya ustedes saben, llega el jefe y le dicen, jefe, José la embarró. Lo que le prohibiste lo hizo. ¿Cómo así? El diablo dijo, diga conmigo, el diablo dijo, lo logré. Y entonces José va a dar ¿a dónde? A una cárcel. Pero dígale, cuando un hombre y una mujer le teme a Dios, aunque pase procesos, Dios está con ellos. A su nombre. ¿Quién vive? Y el José fue a dar ¿a dónde? A la cárcel. El diablo dijo, allá es mi oportunidad, ya nadie lo saca. Pero dígale, lo que el diablo traza para mal, Dios lo usa para bien. A su nombre, para catapultarte. Y José llega a la cárcel, iglesia. Pero no llegó a la cárcel a encontrar enemigos y el que le hacía la vida imposible. Diga el que está a su lado, Jehová estaba con él. Y Dios, ¿qué hizo? Dígale al que está a su lado, le puso sueños al panadero y al copero, que eran compañeros de la cárcel de él. Y luego le revela a José y le revela los sueños, porque dígale al que está a su lado, es Dios el que revela. Así que usted no tiene que ir ante el profeta a decirle, háblame, hable. Espere que Dios, cuando quiere hablar, Él usa las situaciones, pone las situaciones y manda al profeta que le hable. A su nombre. Y entonces le habla, el Señor le repone sueños y le da la revelación a Josué. Y entonces, pero todo eso tenía ¿qué? Un plan. Había un propósito. Mientras el diablo dijo, acabé con él, lo saqué de la buena vida nuevamente. Está preso, está en la cárcel. Dios estaba haciendo ¿qué? Ya preparando un trono para Josué. Y todos sabemos que en la cárcel, al revelarle el sueño al copero y al panadero, era el instrumento de Dios para llevarlo hacia la victoria. O sea, en otras palabras, el diablo es un monigote, que simplemente es el instrumento para llevarnos a nosotros hacia la victoria. Por eso usted no le tiene que temer al diablo. Usted tiene que temerle al Dios de los cielos, que es el Todopoderoso. A su nombre. Usted no puede, porque es que el brujo, que el hechicero, ¿quién es tu Dios? Su hermano, Dios es el que te guarda. Y Dios es más poderoso que cualquier obra de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Y lo estamos viendo en la historia ¿de quién? De Josué. Y ya todos sabemos que lo que el diablo tramó y luego sabemos que después de eso pasa que el panadero lo matan, ¿no? Porque ese era el sueño que tuvo. Pero luego de eso pasa, se le cumple la palabra, digamos la traducción del sueño al copero. Y cuando entonces que iba a salir de la cárcel, que iba a volver nuevamente al palacio, y de verdad lo sacan de la cárcel, vuelve al palacio. Pero José, antes que vaya, se vení, acordate de mí, por favor.
sé buen amigo. No te olvides de los que están en las cárceles, dice el Señor en su palabra. Visitarlos, ayudarlos, ¿cierto que sí? Y el copero se fue. Y todos decimos, ese copero tan... No, Dios hizo que se le olvidara porque tenía que llegar el tiempo donde tenía que llegar el acontecimiento y el momento. Entonces Dios hace que el copero no recuerde durante 3 años, pero después de los 3 años Dios le coloca el sueño al faraón. Diga conmigo, Dios le coloca un sueño al faraón. Pasaron 3 años y ninguno del equipo de servicio de los profetas del faraón pudieron interpretar el sueño. Ninguno. Y si ellos estaban en ese equipo era porque eran sabios y eran el equipo el cual él tenía preparado para que le ayudaran, pero ninguno. Yo creo que el faraón les contó y ellos decían, ¿qué será? Es que no entiendo qué me está contando. No entendían. Pero no era porque sí, era porque Dios tenía algo preparado. Porque el que tenía que interpretar esos sueños era aquel que el enemigo había planeado algo para mal, pero Dios lo estaba convirtiendo ¿para qué? Para bien. Y resulta que ninguno pudo hasta que el copero dice, oh, mi señor, déjeme contarle y le cuenta pues lo que le pasó en la cárcel. Y lo que él dijo fue certero, no se equivocó en nada. Lo dijo al panadero y lo mataron. Me dijo a mí y yo lo estoy viviendo hoy. Dice el faraón, tráemelo. Y le cuenta el faraón a Josué el sueño. Y inmediatamente viene el Espíritu de Dios y le revela a José el sueño. Porque dígale al que está a su lado, es Dios. No somos nosotros, es Dios en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y le revela ese sueño. ¿Cuántas de esas palmas son para Dios? Désela fuerte, aleluya. Y le revela el sueño. Entonces el faraón, por el Espíritu de Dios, empieza y le dice, esto quiere decir esto y esto y esto y esto, y esto quiere decir esto y esto y esto. Y había podido quedar ahí, ¿verdad? Gracias por tenga su paga. Pero es que como no era eso, era el propósito de Dios para él. Se quedó ¿en dónde? En el palacio. Le dieron la hija del faraón. Diga con el que está a su lado. O sea, Dios le tenía preparado su familia y su restitución. Dígale al que está a su lado. Cuando el diablo te quita, Dios te restituye. Cuando el diablo te quita, Dios te restituye. Porque el enemigo pensó que lo estaba destruyendo y le quitó años. Pero cuando Dios lo lleva al palacio, no lo lleva a él, sino que solamente a salvar una nación, sino que le da esposa y le da hijos. Porque Dios es un Dios que hace todo bien y perfecto. En el palacio le tenía a su amada y le tenía su herencia. Y no solo eso, lo puso en lugares altos, es decir, que le dio riqueza. Dígale al que está a su lado, le dio riqueza. Para los que piensan que las riquezas son malas, a él lo bendijo Jehová, Dios de los cielos. Le dio riquezas, le dio poder, le dio gobierno, porque ese es nuestro Dios, a su nombre. Y ya todos sabemos, y ahí es donde leímos, cuando leímos en Génesis, lo que le dice cuando pasa pues la escasez y van los hermanos y se encuentran con él, no lo reconocían porque obviamente él tomó la apariencia de los egipcios. Es decir, que él se maquillaba como los egipcios, su postura, su vestimenta. Es decir, que los hermanos, y pues estaba muy joven, no lo reconocieron. Pero luego el Señor a través de él le dice a sus hermanos, lo que ustedes hicieron, que pensaron que era para mi mal, gracias, porque fue el instrumento, ustedes fueron el instrumento de Dios para llevarme, no solo para bendecirme a mí, sino para bendecirlo a ustedes, a mi familia y a toda una nación. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Lo que el diablo planee contra nosotros, Dios lo va a usar para tu favor. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. A su nombre. Por favor, vaya conmigo al libro de Isaías 41:10. Salmos, hermano Arnold, por favor, Salmos 34:19. Mi Fabi, hermana Fabi, Romanos 8:31.
Y la hermana Gloria González, porfa, Deuteronomio 31:6. Amén. ¿Qué dice la palabra en Isaías 41:10? ¿Cuántos dicen amén? Cuando estemos pasando dificultad en el matrimonio, ¿qué te dice el Señor? ¿Cuántos aquí tienen hogar, tienen matrimonio? Escucha lo que le dice el Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y siempre, dígale a su hermano, siempre me ayudará el Señor. Y siempre me sustentará con la diestra de su justicia. Es decir, que Él nos hará justicia a su nombre. Pero hay que creer en el Señor, hay que creerle al Señor. Muchos creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Amén. Es así. Yo creo que todo el mundo, la gran parte de los que nos dicen no son que son ateos, pues no, pero la gran parte dice creer en Dios. Pero solo los que estamos caminando en Dios le creemos a Dios, a su nombre. Así que usted le cree a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo le creemos a Dios. Salmos 34:19. A su nombre. Léela fuertemente, hermano Arnold. Si alguien es justo, no importa cuántos males sufra, el Señor lo rescatará. A su nombre. Y eso lo vimos con Josué. Josué era un hombre justo delante de Dios. Josué, donde llegaba, Dios lo prosperaba, iglesia, y no era porque sí, era porque Josué caminaba en integridad y en la voluntad de Dios. O si no, no hubiera tenido la bendición. A su nombre. Y dice la palabra, esa es la versión, la palabra de Dios para todos. Creo que es esa versión. ¿Cierto? La palabra de Dios para todos. Si alguien es justo, Dios. El Señor nos rescatará. Amén. No importa, ¿qué está diciendo el Señor? No importa el proceso. Mientras tú y yo caminemos en la justicia de Dios, Él vendrá en nuestro encuentro y en nuestro rescate. A su nombre. Romanos 8:31. Lini, Johanna creo, ¿cierto? O Fabi. A su nombre. Eso pasaba con la vida ¿de quién? De José. Si Dios era con él, se le levantó a través de los hermanos, se le levantó a través de la esposa de Potifar, se le levantó y todo lo que pasó, pero como Dios estaba con él, todo lo que hacía prosperaba y Dios lo llevó ¿a dónde? A su victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Deuteronomio 31:6, alábele que Él vive. Deuteronomio 31:6. Amén. Léala nuevamente con voz de trompeta, mi hermana Gloria. Amén. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. No tengas miedo, cobren ánimo. Estás pasando proceso, cobra ánimo. Estás pasando tribulación, cobra ánimo. Estás pasando tal vez menosprecio, cobra ánimo. Porque Dios está contigo y te va a dar la victoria. Pero recuerde, debemos estar caminando en la justicia de Dios. Amén. Porque a veces nosotros no andamos derechito y queremos. ¿Y qué pasa que Dios no hace? Porque necesitamos enderezar nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo no puede matar el propósito de Dios en tu vida. Dígale a su hermano, profetícele. El enemigo no puede matar el propósito de Dios en tu vida. Ahora profetícele a la familia de su hermano. El enemigo no puede matar el propósito de Dios en tus hijos y en tu hogar. Amén. No puede matar el propósito de Dios. Ahora profetícele a su familia. Dígale.
Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vaya por favor conmigo al Salmo 119 para ir terminando. Salmos 119. Desde el 1. Ya les digo, voy a mirar 119. Ya les confirmo. Vamos a leer desde el 1. ¿Listo? ¿Estamos todos allí? Vamos a leer en el Espíritu. Vamos a leer con el entendimiento y con la revelación de su amado Espíritu Santo. Amén. Dice así: felices, perdón que tengo otra traducción. Todos tenemos la Reina Valera entonces, ¿cierto? Gloria al Señor. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Escucha lo que dice el cuarto. Tú encárgate que sea muy guardado. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay como unas, digamos, unas características o cosas que nos pide el Señor para Él guardarnos y darnos esa victoria. Y lo podemos ver que la misericordia de Dios y en su amor, Él nos ha guardado. Y si estamos pasando procesos, no son porque para destruirnos ni porque es que el hermano está fallando, sino que hay situaciones que Dios permite en nuestra vida para formar nuestro carácter, iglesia. Necesitamos ser formados en nuestro carácter. A su nombre. ¿Cuántos creen que necesitan ser formados en su carácter? Yo en mi vida me falta mucho. Yo digo que me falta muchísimo. Pero en mi vida he visto cosas que Dios ha formado en mí y ha sido a través del dolor. Y hay cosas que ya uno se va volviendo más fuerte. Antes en el caso mío me quebraba con más facilidad, pero ahora me he vuelto más fuerte. Pero ha sido a través de ¿qué? De los procesos. Entonces todo obra para bien. A los que aman a Dios, conforme al propósito hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. A su nombre. A su nombre. Dígale al que está a su lado: tú fuiste llamado conforme al propósito de Dios. Tú fuiste llamado conforme. Ahora sí vamos allá donde estamos, al versículo 67. En el salmo que estamos, vamos al verso 67. Dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Iglesia de Cristo, guardemos la palabra del Señor. Guardémosla, atesorémosla. Amén. No es para tenerla ahí escrita y ya, es para vivirla y reflexionar en ella. Es para practicarla y ponerla en acción. Dígale a su hermano: la palabra hay que ponerla en acción. Amén. Y eso solo lo podemos lograr a través de ¿quién? ¿A través de quién podemos poner la palabra en acción? De la relación que yo tenga con el Espíritu Santo. Porque sepa algo: si no hay relación con Él y no hay comunión con Él, es imposible también. Por eso vemos muchos caminando en el Señor que todavía tienen muchas situaciones y dicen: ¿pero por qué? Porque no hay relación. La relación con Dios es la que nos lleva a vivir en esa comunión y en ese cumplimiento de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Alabe al Señor en esta noche y dígale: te alabo, Jesús.
porque tú eres bueno. Ay, en esta mañana. Amén, gloria al Señor. Alabe al Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Romanos 8:28, por favor. Santiago 1:2-4. Vamos a leer rapidito estos versículos y vamos cerrando. Primera de Pedro 5:10. Jeremías 29:11.